pasional el tema del centro de Monterrey y el agua, sus inicios, su historia, todo lo que tiene que ver. Sé que es un tema pasional y sé que de pronto vamos a extendernos un poquito más. No nos queda más que recibir de este lado a mi queridísimo co-conductor, Carlos Ortiz. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido una vez más a nuestro tercer episodio de Caro y la Ciudad. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Ya listo para tu viaje? Ya. ¿Estás nervioso? No. Ay, qué estrés. Y del otro lado tenemos un invitado especial, mi queridísimo amigo cliente, que se convirtió amigo después y hoy me estoy dando cuenta de, madre mía, qué fregón eres, amigo. Santos Sáenz, el ingeniero Santos Sáenz. Bienvenido, Inge. ¿Cómo estás? Gracias, Caro. Hola, Carlos. Bueno, ¿Qué tal? hablándoles un poquito de la experiencia de mi estimadísimo ingeniero Santos Sáenz, es egresado de la Facultad de Ingeniería Civil. No, Ingeniería Civil, no. Sí, no, leí mal. Leíste mal. Dímelo, dinos, Ahí lo mejor tienes. dinos Contaste tú. mi historia como teléfono descompuesto. pero- A ver, espérate, es ingeniero civil. Dice, profesor de la carrera ingeniero civil. Sí, pero ahí no me gradué. Ah, ¿dónde te graduaste? Ingeniero Industrial y de Sistemas de Tec Milenio. Del TEC Milenio. Y Sí. luego estudiaste tu maestría en Ingeniería Legada. Ambiental. Ajá. En la UNI. Ah, ¿en la uni? En la UNI. Y luego el doctorado en Ciencias Administrativas, ahora sí en el Legade. Ok. Señor don doctor, ante todo el respeto, muchachos. Yo te voy a hablar de usted a partir Claro de que ahora. sí. Aparte es el señor presidente de la Sociedad Sociedad Mexicana de Aguas. Excelente. ¿Qué tal? Donde se juntan todas las personas jóvenes, dicen, jóvenes. Jóvenes nos decimos. ¿Qué más les queda? ¿Qué más nos queda? ¿Qué más les queda? Pero también todas las industrias que tienen que ver directamente con el agua, ¿verdad? Ujú, A todo. nivel nacional, señor presidente. Estamos a nivel nacional, sí. ¡Wow! Entonces, pues bienvenido, vamos a hablar del agua. ¿Qué te parece ese Gracias. tema, Carlos? ¿Pasional o no pasional? Pasional. Me estabas contando un poquito de la historia del centro de Monterrey. Cuéntame, estamos sobre un ojo de agua, me estabas contando. Sí, te contaba que es muy interesante que el hotel se llame El Fundador. ¿Ok? Y esta relación que estamos hablando con el agua, porque justamente cuenta la historia que la ciudad de Monterrey se fundó aquí porque se encontraron los ojos de agua de Santa Lucía. Si la historia es correcta, los encontraron a unas pocas cuadras, unas pocas calles de donde estamos ahorita. Ok. Entonces, ese fue el detonante de que se estableciera la ciudad aquí, en una zona que está catalogada como árida semidesértica. Es algo muy interesante, ¿por qué se pondrían personas en un lugar tan difícil? Entonces, pues, encontraron el ojo de agua y hay unas cuestiones geopolíticas, la cercanía con Saltillo y con la frontera, pero se decidió que se quedara aquí. Entonces, siempre ha habido agua en realidad. En la historia de Nuevo León era una tierra difícil de habitar entonces, en aquellos tiempos, por Sí. lo desértico que estaba. Justo en la ciudad de Monterrey, ya y hablando geográficamente, estamos en una zona de transición. Nuevo León tiene dos climas, zona árida semidesértica y zona como medio boscosa, que la zona boscosa es la sierra. Es todo lo que empieza aquí en San Pedro, Santa Catarina, Ay. hasta Zaragoza, Mier y Noriega, Doctor Cosa, hasta el sur de la ciudad. Pero la zona, digamos, nororiente del estado es zona árida semidesértica, son zonas un poquito más bajas. Entonces, la zona verde montañosa es una zona de captación de agua que fluye hacia los valles. Entonces, la zona árida en la superficie, pero por debajo hay mucha agua. Wow, entonces nunca ha habido problema en Nuevo León por el agua. Nunca. Pues, Debate. nunca digas nunca. Depende. Efectivamente, estamos a 1 o 2 cuadras de donde teóricamente se fundó la ciudad. Según una teoría, hay otra teoría que dice que se fundó allá donde está el obelisco, pero la que es más Aceptada. viable y aceptada es la de aquí en esta zona, ¿no? Del barrio de Santa Lucía. ¿Cuál crees tú? Esta, definitivo, por eso nos llamamos el fundador. Y bueno, justo hay un plano de finales del siglo XVIII, el primer plano que existió de la ciudad, que aparecen 2 ingredientes importantes. No son las casitas, no son los cerros, es lo verde y el agua. Y el arroyo de Santa Lucía en el plano se ve súper caudaloso, el Santa Catarina más delgado, porque obviamente es un río distinto, pero el de Santa Lucía traía agua de manera natural. Entonces, la ciudad siempre estuvo jugando, sufriendo, batallando, sobreviviendo, pero disfrutando del agua. Siempre ha existido. Cada 30 años hay registro de un huracán que
El primero creo que registrado es de 1611, si mal no recuerdo. Y luego de ahí en adelante hay periodos de 30 o 40 años donde la ciudad durante ese tiempo pues prácticamente se tuvo que volver a hacer. De hecho, los fundadores tuvieron que moverse de esta zona a lo que es el barrio antiguo sobre la calle Jardón para poder asentarse ya con unas casas de piedra, de sillar, de no los tejabanes en los que vivían esas 12 familias que fundaron la ciudad. ¿12 familias? Sí. Y nadie en su sano juicio funda una ciudad en un desierto. O sea, siempre en esa época fundar una ciudad tenía un componente importante que es el agua. Cualquier ciudad de la antigüedad que veas, hay un río al lado. Ok, entonces... Es Pero Berlín, París, Londres, Verona, ¿Cierto? Roma, todas las ciudades tienen un río al lado porque era vital para poder desarrollar la ciudad. Y lo mismo pasaba en Monterrey. Creo, y lo dije a lo mejor en el primer episodio, igual y no, y si no, pues lo repito, por 120 años en esta ciudad hemos confundido progreso con depredación ecológica. ¿Tú qué opinas de esto? Es cierto, justo lo que señala Carlos. La historia de Monterrey es una historia, yo la llamo de amor y odio con el agua, porque tenemos sus ciclos de 30 años de inundaciones, cada 30 años en promedio, pero intercalados son ciclos de sequías extremas. Hemos tenido sequías extremas y luego inundaciones. Sequías extremas, inundaciones, así hemos estado viviendo. Ahora, coincido mucho con lo que dices, que los últimos 120 años es una depredación ambiental, porque fue algo que yo llamo, les digo a los alumnos en clase, un divorcio con la naturaleza. Fue donde dijimos, viene revolución industrial, produce a costa de lo que puedas, y si hay agua, si hay árboles, si hay plantas, eso no te preocupa, tú produces. Entonces, es esa historia de amor y odio donde, pues, qué padre, llovió y luego se inunda y todos, ay, ¿por qué se inundó? Y luego, ya no queremos agua. Y luego deja de llover, están las sequías y luego, ay, ¿por qué no tenemos agua? Entonces, es ese componente ambiental, pero si lo aunamos con el componente demográfico, se pone interesante, porque hemos tenido sequías mucho más severas que esta de 2020, 21 que nos tocó vivir, pero éramos menos. Entonces, oye, tal vez tuvimos una sequía más extrema, pero como éramos menos, no tuvimos tanta problemática. Pero ahora se conjugó sequía fuerte con una sobrepoblación y eso fue lo que nos llevó a esa escasez de agua que vivimos la mayoría de los habitantes de Monterrey. Pero entonces, ¿ahorita hay agua en Monterrey o no hay agua? Hay agua abajo. El punto es que no hay un buen sistema de drenaje. ¿Será eso? Hay mucha... Es que, de nuevo, la cantidad relativa. La cantidad de agua es muchísima. Muchísima. El tema es la velocidad con la que la consumimos. Ok. Ahora, también mucho tiene que ver... Fíjate la historia. Si vemos cómo fue el crecimiento de La Mancha, empezamos aquí en esta zona. Empezamos a hacer más. Hoy esos 12 familias, por eso nos decimos primo todos y todos somos parientes. ¿Había algún Treviño en esas 12 familias? ¿Todos eran Todos, Treviños? yo creo que todos en Treviño. No, no creo. No, fíjate que nunca he averiguado ¿Los apellidos de los apellidos, fundadores? pero deben ser españoles, deben ser Garcías, algún? González, Vázquez. Estoy harta. Ningún Treviño. Entonces, fíjate, como íbamos creciendo, de repente los ojos de agua no fueron suficientes. Oye, necesitamos más. Empezamos a hacer... Hay una historia de que por aquí hay unas represas, 2 presas que se hicieron, luego se construyeron cajas de agua que es así como una torre, un estanque, y viene un acueducto de no sé dónde, y ahí brota el agua y la gente va con sus aljibes a cargar agua. Entonces crecíamos y luego tráete agua de otra parte. Y volvíamos a crecer y tráete agua de otra parte. Y así incorporamos al sistema que se tiene hoy. Donde tenemos ciertos pozos en la ciudad, tenemos la presa del Cuchillo, presa Cerro Prieto, presa La Boca, las galerías de San Francisco en Santiago, los pozos en Mina al norte, los pozos en la Huasteca, en la zona de Buenos Aires. Entonces, hay agua, el problema es la cantidad de personas. La cantidad de personas. De hecho, en esta sequía, en realidad, nunca hubo un momento que no tuviéramos agua. El problema es que no teníamos la suficiente para todos. Decíamos, no hay agua, no, sí había las presas. Mientras no se seque la presa del Cuchillo, la vida sigue. El problema era que se nos secó una que otra y eso nos creó un desequilibrio en el sistema. Entonces el tema no es tanto el drenaje, bueno, es que dicen que en Monterrey el drenaje está muy deteriorado. Sí. ¿Es así? Sí. Y eso tiene que ver también con la historia de los sistemas de drenaje.
En Monterrey, como en muchas partes de México y el mundo, pues antes de que hubiera sanitarios, pues había el baño de pozo, la letrina y échale calecita y adiós. Así es. Tuvimos la fortuna de que hace más de 120 años se empezaron a crear los primeros sistemas de abastecimiento de agua, las primeras redes de agua que llega a la ciudad. Y eso nos trae una situación, que antes la gente generaba poco drenaje porque no tenías agua. O sea, no es como que el de la regadera, el del lavabo, el del sanitario, nada más pues tus desechos de comida, tus desechos del baño y se acabó, no había más drenaje. Entonces, a raíz de que tienes agua potable, ahora necesitas un sistema de evacuación de agua. Entonces, hace 120 años, pues el método más fácil de construir tubería era con barro. Entonces teníamos tubos de barro. Barro cocinado, refractario, duraba, pero no deja de ser un material de cierto modo poroso, orgánico, y muchas de las tuberías se disolvieron. Entonces, si tú abres alguna calle de la ciudad, no todas, muchas ya se modernizaron y a lo largo de 120 años se fueron cambiando materiales, acero, PVC, plásticos, etc. Pero nos ha tocado ver casos de que abren una calle de la ciudad para reparar el drenaje y es abrirla, sacar el tubo y ya no hay tubo, el tubo no está. Era el puro encofrado que quedó así un hueco, donde el tubo se disolvió hace décadas, por los ácidos que se forman en el drenaje se disolvió, ya no está. Entonces, era nada más así como que un hueco entre la tierra que se quedó así. Wow. Entonces, eso pasa, por ejemplo, en colonias que pues tienen más de 100 años de antigüedad, como la zona donde estamos, la zona del Obispado y toda la zona centro de la ciudad y cabeceras de municipios, tienen esa situación. De hecho, en Linares, una vez estábamos cambiando un sistema de agua y encontramos todavía plomo, tuberías de plomo, porque era así de viejo el sistema, antes de que el plomo se prohibiera por ser tóxico. Órale, no sabía que habían tuberías de barro. De barro. Y si les cargas más, hay gente que usaba en otras partes del mundo tuberías de madera, troncos huecos como tubos de drenaje. No lo puedo Aquí creer. nunca se usaron, pero en otras partes. Es interesante ver eso. Entonces, agua y drenaje tiene una que ver con tu historia también. Cuéntale, Carlos, cómo tu familias desde 1906 están involucrados con agua y drenaje en Monterrey. Por ahí encontramos un contrato donde mi tatarabuelo entró a trabajar en agua y drenaje, no se llamaba así, se llamaba Monterrey Water Works and Sewers, porque era una empresa de Pensilvania y luego canadiense. Entonces tiene un contrato con ellos donde estaba como empleado, como obrero. De hecho, los primeros 2 tanques de almacenamiento todavía existen. Uno está en el Obispado, creo que es de 1901 o 5 por ahí, donde están las oficinas de agua y drenaje. En la parte de atrás está el tanque y el otro está en la Independencia, donde está el centro comunitario en la parte más alta. Y son tanques de principio del siglo XX que nacieron con la industrialización de la ciudad. ¡Guau! Sí. Entonces tienes toda una carrera con este tema de servicio de agua y drenaje. Bueno, toda tu familia trabajó ahí. Sí, menos tú. Todos menos yo, sí. Sí, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, por ahí. Nada más ya mi papá y yo ya no entramos ahí, ¿no? Agarramos otro camino, pero... Previo a eso, pues está la primera industrialización a mediados del siglo XIX, en La Fama, en Santa Catarina, donde estaban todas las empresas textileras, las que producían tela, las que trataban algodón y demás, que se surtían con el acueducto de la Huasteca, que todavía queda ahí en la Plaza de la Fama un pedacito de ese acueducto y quedan ahí algunas de el blanqueo, la fábrica de hilados y tejidos, de La Fama y bueno, y La Leona, que luego se convirtió en Nylon de México y en este mega emporio que luego después desapareció de producción de textiles. Y el otro es la caja de agua, que nos tocó en la oficina restaurarla en San Pedro, que esa servía para regar los sembradíos de San Pedro de los Nogales, hoy San Pedro Garza García. Mi padre, son bien bonitas esas cajas en ciudades que todavía sobreviven, son muy bonitas. Sí. Me acuerdo mucho en San Luis Potosí, capital, hay una que viene, no recuerdo cómo se llama el nombre de esa calzadita, pero es una calzada que va a dar un cerro de donde brota el agua, y sobre esa calzada hay varias cajas de agua. Y se usaban para usos agrícolas, para que la gente fuera a agua para cocinar, para lavar ropa. ¡Guau! Ibas a decir algo. Continúa. No, adelante. Dicen que para conocer el presente hay que conocer un poquito el pasado, así que el pasado de agua y drenaje y el pasado del agua en Nuevo León es importante saberlo. ¿Cómo está el agua ahorita?
en el centro de Monterrey, Carlos? ¿Cómo no sé, esa es una pregunta para... ¿Cómo está el agua? ¿Cómo estás tú? Tampoco, yo no, sé, yo no trabajo ahí. No, mira, lo que platicamos, el agua, hay abastecimiento. El problema surge cuando no hay un match entre la disponibilidad de agua e infraestructura y la gente que le requiere. Uh-huh. Por ejemplo, este boom que estamos viviendo del centro de la ciudad, que se originó, según yo, por los DOTS, los desarrollos orientados al transporte, que empezamos a hacer ya construcción vertical. Exactamente. Oye, pues está muy padre, porque desde el tema de funcionalidad como ciudad, esa es la solución para Monterrey. Claro. Ya no hacer más casas en la periferia, porque no, es imposible vivir ahí. La vida es horrible. Sí, entonces, la distancia. Ese es el deber ser. El problema, y es un problema que tiene solución, es que pones, imagínate la calle ahí en el centro de la ciudad, la que quieras, o campo, o la que sea. Oye, pues en esa época, cuando se diseñó y se construyó sus sistemas de agua, de drenaje, etcétera, pues estaba hecha para las 20 casas que había, 10 de cada lado, y esa era la capacidad de agua que necesitabas. Si de repente una de esas casas la vendes y construyes un edificio de 100 departamentos, pues ahora en lugar de tener 4 o 5 habitantes, vas a tener 400. Uh-huh. Entonces, esos 400 van a requerir pues 10 veces, 100 veces más agua y producir 100 veces más drenaje. Entonces, eso crea limitantes en el desarrollo. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora los servicios públicos se vuelven los que dictan el desarrollo urbano. Porque no solo es el agua, es la electricidad. Es también, oye, de donde se conectaban 20 casas, no puedes conectar un edificio porque se va a sobrecargar todo lo que le pongas. Entonces, ahí es donde el desarrollo urbano y los desarrolladores van de la mano con agua y drenaje, con Comisión Federal de Electricidad, con telecomunicaciones, para ayudar a modernizar esa zona. Porque muchas veces se quejan las personas de las factibilidades. Oye, es que no me da factibilidad. ¿Qué querías hacer? No, pues quería poner igual 500 casas en un predio que era el ranchito del viejito. Y me dicen que no. Pues no hay agua. O sea, pones esos consumos de agua y dejas sin agua al resto de la ciudadanía. Entonces es cuando se le pide al desarrollador que aporte y que haga sus propios ductos, o sea, que haga esas mejoras en el agua misma para que pueda tener esa factibilidad que tanto piden. Exactamente, la factibilidad puede salir negativa, te pueden negar cuando es de plano algo que no encaja en esa zona. Cuando son giros o son consumos demasiado demandantes de agua que dicen, ni aunque construyas otra presa ahí, hay agua para ti, ¿no? Cuando salen positivas, salen con ciertos requisitos o condicionantes. Dicen, ok, te doy el servicio de abastecimiento de agua, te doy el servicio de recolección de drenaje, pero haz de cuenta que te dicen, pero ayúdame. Oye, ¿quieres conectarte al agua? El tubo que pasa por ahí es un tubito de 4 pulgadas que no te puede dar suficiente agua. Pero a 3 kilómetros tengo una cisterna, una estación de bombeo, un tanque de agua. De ahí sí te puedo dar agua. Entonces te dicen, te doy el servicio si tú haces la obra para conectarte a esa parte. En agua potable, en drenaje te dicen lo mismo. Te dicen, por ejemplo, a mí que me toca trabajar de repente con clientes que están en las afueras de la ciudad, dicen, oye, es que no me quieren conectar al drenaje. Dice, pero es que no te quieren conectar al drenaje, es que no hay drenaje donde te pusiste. Era un predio de vocación agrícola y tú llegaste a hacer naves industriales porque está muy cerca del periférico, está cerca de las rutas de transporte, cerca de tus proveedores. Sí, es agrícola. Ajá, económicamente hace mucha lógica, pero es de vocación agrícola y por ahí no había infraestructura. Entonces, no es que no te quieran dar, es que no hay la infraestructura. Ahora, si tú eres el que se va a beneficiar porque va a ser el que va a recibir esa derrama económica, pues es como que, bueno, pues échanos la mano de ayudarnos a pues, construir todo el drenaje. Lo mismo se hacía también con... y ahí me corriges tú, Carlos, que es más de desarrollo, que te pedían escuelas antes. Si ibas a un fraccionamiento muy grande, te piden escuelas. Sí, cercanas, ¿no? No, que construyes escuelas. Hay un desarrollo muy grande de casas, ahí donde se acaba avenida... Soy malo para las avenidas de Guadalupe, Eloy Cavazos, la de arriba. Topa en un mega fraccionamiento que no es un conjunto de fraccionamientos. Y a ellos sí les pidieron escuelas. ¿Sabes? Que te dejo hacerlo, pero la factibilidad, en este caso no de agua, de gobierno fue ponme una primaria y una secundaria para dejarte hacer eso. Porque si no vas a meter... Va a haber un problema más adelante. 2,000 casas que son para matrimonios jóvenes que van a tener hijos y luego ¿dónde metemos a esos 2,000, 3,000 niños a aprender? Claro. Entonces, siempre tiene que ir
muy de la mano desarrollo urbano, los desarrolladores y la gente que compra también. Perfecto. Cuando se hace un desarrollo, Carlos, la factibilidad del agua es como la columna vertebral de las decisiones, o sea, es como que tipo tenemos que estar de la mano con varios puntos, ¿no? Sí, de hecho, ahorita mencionaba Santos el DOT y el DOT está condicionado a las factibilidades, a todas. O sea, todo el mundo cree que es de alguna manera accesible donde esté en una zona DOT y pues no, primero hay que ver que efectivamente, sí, el DOT en automático te da la factibilidad del transporte público, estás al lado de una línea de metro de la ecovía, pero lo demás es importante, la factibilidad de agua y drenaje, la factibilidad de CFE, la factibilidad de que se pueda hacer el desarrollo por parte del Instituto Nacional de Antropología o Historia o de Bellas Artes o en el caso del barrio antiguo de la Junta de Conservación del Barrio Antiguo o en el caso de Santa Lucía, la Junta de Conservación de Santa Lucía, adicional a todo esto, ¿no? Entonces, se depende mucho de que eso se dé a partir de esas factibilidades. La del agua es súper importante. En el caso del fundador, estamos a menos de la mitad de la densidad que agua y drenaje considera como máxima para un desarrollo. Por eso siempre decimos que es un desarrollo de media densidad, porque estamos buscando no impactar tanto al sitio ni al contexto. Estamos buscando generar un balance en el contexto, atrayendo población a vivir aquí, pero no generándole un desbalance a la población que ya habita la zona. Entonces esa es la intención del fundador. Y está bien interesante porque realmente en este tema yo soy nueva aprendiendo todos los días, pero yo me acuerdo antes de que saliéramos a vender el fundador, hablaban mucho de los preoperativos, ¿no? De que tuviéramos la certeza del agua, la certeza del INAH, la certeza, pues no son unos permisos nada más de construcción, o sea, para llegar a los permisos de construcción tenemos que tener una serie de permisos y factibilidades que nos llegan a ese punto. Y qué bueno que las personas que ya están viendo, que ya están en redes sociales, están más informadas, porque han pasado cosas alrededor, obviamente, pero ahora ¿y los permisos? ¿Ya tienes los permisos? No, pero es un camino que llevamos, o sea, es un camino para llegar a él y que se requieren ciertas factibilidades para llegar ahí, ¿no? Y esto se tiene que tomar las decisiones, oye, este terreno cumple con todo lo que necesitamos para hacer algo que se pueda elevar y hacer densidad, ¿sí o no? Porque te ha tocado decir que no a varios terrenos, me imagino. Sí. Eso es importante, o sea, no todos los terrenos por tener DOT les dices que sí. ¿Quién le dice? Tú, o sea, vaya, el desarrollador no le puede decir que sí a todo. No, o sea, no, pues obviamente, ¿no? Hay un edificio sobre el cual estamos tratando de negociar, no voy a decir cuál es, pero el propietario pues pide mucho dinero por el edificio, o sea, quiere hacer una aportación en un costo que no es factible, ¿no? Y cuando le digo, oye, pues es que es un edificio histórico, me dices que es DOT, digo, es que no es DOT. No, es DOT y se puede hacer, sí. O sea, si hubiera un terreno, pues sí es DOT y a lo mejor sí vale lo que pides, ¿no? Porque pues, se puede construir la altura que sea y la cantidad de depas que sea. Pero es un edificio histórico. Entonces está condicionado a lo que el edificio te permite aceptar como máximo de densidad. Y es muy por debajo del DOT. Entonces, el valor del edificio en términos monetarios, pues es menor, porque debe haber un balance en esos términos, ¿no? Y entonces, aquí se entendió muy bien ese tema, ¿no? Y entonces la idea de convivencia, hotel, comercio, arquitectura histórica, poco impacto en el contexto, creo que va a ser un referente en ese sentido. Exactamente. Yo les digo a los clientes que estamos haciendo el proyecto por la derecha, o sea, no queremos ni la densidad, no queremos ni diluir esta parte en la parte de las excavaciones. Hemos sabido que en las excavaciones te puedes encontrar cavernas, ojos de agua, deslaves, fantasmas, dinosaurios. No, dinosaurios no. Pudiera ser. Hay muchos fósiles en la zona de Galeana. O sea, en Galeana, Nuevo León, si tú vas caminando, te encuentras fósiles de caracoles marinos y de varias cosas. Nada más así, caminando en la vereda, no excavando. Porque también históricamente, si nos vamos más históricos, esta zona hace millones de años estuvo bajo el mar. Entonces puede haber fósiles marinos. Y sobre todo la capa del animal, los sedimentos, etcétera, puede dar pie a eso. La zona norte del estado creo que también es y la zona
Coahuila es una zona muy fructífera para fósiles. Entonces sí, nunca se descarta eso, que hagas tu excavación y de repente lo más baratito que te puedes encontrar es una construcción antigua y que te digan, oye, espérame, vamos a valorarla. O te pudiera tocar suerte un fósil, o las cavernas son extremadamente engañosas, los tipos de suelo cambian en 15 metros, entonces sí es todo un reto el elegir la ubicación correcta, tanto técnica como administrativa para tu proyecto. Exacto. Y gran parte del fundador decidimos no hacer más excavación, con el sótano que tenemos nos quedamos, porque pues hay una posibilidad de encontrarnos algo allá abajo, ¿no? Sí, digo, esa es una, y la otra es que pues, no es necesario. O sea, la cantidad de departamentos y es con lo que estamos generando de estacionamiento es más que suficiente. Súper bien, pero pudimos haber hecho por DOP o por DOT, hubiéramos hecho más altura. Pero El decidimos doble de que densidad, no. sin problema. Pero decidimos que no porque queríamos hacer un proyecto Pues primero, de salida. pues no íbamos a obtener el visto bueno del INAH, obviamente, el ILINVAL menos. No íbamos a tener que entrar en una discusión muy fuerte con el Comité de Santa Lucía. Agua y drenaje nos iba a buscar, Frenar, topar ajá. y frenar. O sea, ¿qué necesidad? O sea, sí, la idea es que esto salga, fluya, que todos estemos contentos. Decía maestro Carlos Flores Marini que el urbanismo debería de ser un juego de pirinola en el que todas sus caras diga todos ganan. Pero para que todos ganen, todos tienen que poner algo. Entonces, no se trata nada más de ganar económicamente en el proyecto inmobiliario. O sea, la ciudad también tiene que ganar algo con él. Exactamente. Entonces, se pudo haber hecho muchas otras cosas, pero ¿para qué diluir la inversión? ¿Para qué tener el proyecto? ¿Para qué? No, te lo voy a checar y tener más tiempo ahí, el proceso, pues era algo que decidimos no y hacer, ¿sabes? Una cosa, se puede hacer una ciudad diferente y se puede hacer un desarrollo de una forma diferente y garantizando de pronto un proyecto comercial diferente a todo lo que hay aquí alrededor y de pronto es algo que nos llena de orgullo ser un proyecto de mediana densidad, ¿no? ¿Tú qué opinas del fundador? Ay, tú lo sabes desde el principio. Sí. Sí, pues es que te estaba vendiendo una casa, ustedes no saben, pero él es mi cliente, yo le estaba vendiendo una casa y te contaba, oye, mira lo que está pasando en mi vida. Sí, me prometió un departamento por venir a este No, podcast. ay, claro que no. No, pero la verdad, mira, yo soy muy en pro del desarrollo urbano, como bien dice Carlos, y tú, como bien dicen, ordenado. O sea, si las cosas se hacen bien, yo creo que la ciudad está para crecer. Porque muchas veces la gente adopta puntos de vista que los llama a veces muy simplistas, de donde dice, no, es que el ser humano deberíamos dejar todo lo que tenemos, irnos a vivir a la montaña y vivir de lo que nos da. Oye, no, espérame, ese no es un crecimiento para una población. Eso no va con la definición de sostenibilidad. Sostenibilidad por la ONU está definida como desarrollo, fíjate, crecimiento, que cumple con las necesidades presentes sin comprometer la habilidad de futuras generaciones de cumplir con lo suyo. Wow, sustentabilidad. Eso es la definición de sostenibilidad por parte de la ONU. Entonces, no te dice detente, te dice crece hoy de una forma que te va a permitir que futuras generaciones sigan creciendo. Y futuras generaciones suena así como que, pues mis tataranietos, pero no. Estás hablando de tú mismo en 5 años. O sea, ¿cómo haces las cosas hoy para que en 5 años, en un año, tú no sigas batallando? Entonces, cuando se respetan todos estos criterios, que están por una razón, porque fueron evaluados, el tema de la densidad, todo, pues está buscando eso, un desarrollo sostenible de la vivienda, porque bien como decía Carlos, o sea, te pudiste haber metido en hacer lo que querías y ponle que con litigios sacas, como están muchos proyectos que están con puro a base de amparos, es como siguen avanzando porque no... Lo peor que puede suceder es que entremos en un tema de urbanismo de tribunales, porque ahí no gana nadie más que los abogados. Ay, sí. Entonces, al ver que todos esos criterios se tomaron en cuenta y se cumple acorde a lo que permite la densidad, acorde a lo que permiten las redes que hay de agua potable, de drenaje, de electricidad, obviamente con sus adecuaciones que haya que hacer. Sí, obviamente no existe el desarrollo impacto cero todavía, que tú digas voy a tumbar todo esto y no voy a afectar en nada. Pero al tomar en cuenta todas esas consideraciones, les aseguras un desarrollo sostenible del proyecto. Ya no solo sostenible financieramente, sino social y ambientalmente. Porque una segunda dimensión del desarrollo sostenible
es que sea ambiental, social y económicamente sostenible. Y muchas veces nos fijamos solamente en la sostenibilidad económica, que es lo que vemos todos. Oye, ¿me va a quedar billete o no me queda billete en este proyecto? Si no, para ni meter. Oye, pero ¿qué onda con el desarrollo social? Lo que decía Carlos, ¿le trae un beneficio a la ciudad? En verdad, que tú hagas esto, vuelve a la ciudad una mejor ciudad, la hace mejor. Pues muchas veces nos brincamos eso. A mí no me importa, yo vendo y como quede. Y luego el desarrollo ambiental, la sostenibilidad ambiental. Oye, ok, vamos a suponer que es rentable, vamos a suponer que genera un mejor espacio para la persona, pero ¿es ambientalmente sostenible? Hay agua, hay drenaje, ¿cómo es tu impacto hacia la vegetación? ¿Cómo es tu impacto a las especies, flora, fauna que están aquí? Entonces, me da gusto y desde que me lo platicaste, Caro, al inicio, así fue como me lo contaste el proyecto, no con estas palabras, pero fue lo que me hice entender. Me dijiste, vamos a hacer un proyecto súper que va a ayudar a revitalizar el centro de la ciudad. Yo también comparto mucho esa idea de que el centro de la ciudad es una zona subaprovechada, pero por muchísimo. Entonces, pues eso da mucha confianza en este tipo de proyectos, como el fundador. Ay, muchas gracias. Ay, ¿qué opinas? Qué padre, ¿no? Que le dé confianza al proyecto. Cómpranos uno. Ya estamos cerca. Ahorita Tal vez 3. estoy juntando un dinerito, fíjate, para ir a comprar un cachito de lotería. Si todo sale bien. No, hombre, este hombre, ya voy a Si separar todo sale bien, te va a ir muy separamos bien, algo. estoy segura de esto. Entonces, sí, realmente es un proyecto que viene muy a la derecha y entiendo mucho a la gente que está allá en casita, escuchando y tiene miedo. O sea, yo en el momento de las ventas sí estoy tocando clientes de pronto que dicen, tengo miedo, o sea, permisos, permisos, permisos. Y yo, ¿qué significan los permisos en sí si no es un camino? Como vendedora, como asesora y como parte del proyecto, lo que les podemos proponer y pues lo que estoy ofreciendo es un proyecto que está muy bien estructurado para que camine de forma correcta, ¿no? Y es lo que un desarrollador tiene que hacer. Entonces, ¿qué les dirías a las personas que están invirtiendo en el fundador referente a ese caminito que están de tanto miedo que llevan allá? Pues que no hay por qué tenerlo. Este es un desarrollo que tiene un impacto muy bajo en el contexto, es un desarrollo que ha sido muy bien visto por varias autoridades que han mal visto otros, porque precisamente nace de la observación de estas cosas que han querido meterse con calzador en la ciudad. Monterrey tiene como 4 capas históricas arquitectónicas muy claras, ¿no? La primera, que eran todos estos edificios de casitas de sillar, de 1 o 2 pisos, de adobe. Luego vienen estas mismas remodeladas, pero convertidas a un academicismo francés propio de la época en la que Porfirio Díaz fue presidente y Bernardo Reyes nuestro gobernador. Y entonces aparece esta segunda etapa, ¿no? La de la arquitectura afrancesada, el Palacio de Gobierno, el Banco Mercantil, etcétera, etcétera, ¿no? Luego viene la etapa moderna, ya que la ciudad tiene un auge industrial importante en los 50, donde llegan todos estos edificios de 10, 15 pisos, edificio Monterrey, condominio Monterrey, condominio Acero, etcétera, que si bien son de una modernidad que pues es muy distinta de la del principio del siglo XX, pues se amolda muy bien a la ciudad. Pero luego viene esta última capa de este siglo en el que pues empezamos a arrasar con todo, ¿no? Y entonces es una capa súper agresiva que en los primeros 20 años de este siglo pues arrasó y terminó con muchas cosas, ¿no? Entonces, hoy la idea es que esta cuarta capa nosotros la moderemos y que empecemos a entender que la ciudad ya está construida, que la ciudad ya tiene una dinámica y que esta nueva capa tiene que nacer de esa dinámica sin estar en contra del progreso, ni del futuro, ni del desarrollo, pero ese futuro, progreso y desarrollo pues debe de estar en concordancia con lo que ya existe, porque si destruimos lo que ya existe no va a tener sentido lo otro. Se va a convertir en una ciudad sin identidad, sin que quieras estar aquí, o sea, nada más para generar una inversión, pero sin generar un apego. Ahorita hay cosas muy padres como
pues, el cliente que atendimos ayer, que el departamento es para su mamá, porque la señora aquí. vivió aquí en esta zona En Diego. y su casa pues fue expropiada para construir la Plaza de los 400 años y no se queja de eso, pero hoy que ve un desarrollo que no va a vivir en el piso 40 y que puede vivir en el piso 2, 3 o 4, pues ella lo ve como un lugar en el cual puede vivir y eso es padrísimo porque si bien estamos vendiendo para inversionistas, está muy padre que nos compre el usuario final del departamento. Me llama mucho la atención, Carlos. Realmente es impresionante la cantidad de personas que están separando para vivir, no para rentar. O sea, era un modelo que de pronto lo estábamos pensando para inversionistas, pero no. O sea, realmente nuestro estudio de mercado detonó que la gente quiere vivir en el barrio, quiere caminarlo, quiere disfrutarlo y ver a esa señora maravillosa y decir, quiero vivir aquí, y el señor que se acaba de ir ahorita de que quiero vivir, o sea, no sé cómo, pero voy a hacer lo posible para vivir aquí. Entonces, de pronto todo vuelve al centro y todos quieren regresar al centro a vivir. Sí, es lo mejor. Simplemente por el tema de movilidad, el tema de volver a ser comunidad, porque este es un proyecto que yo no lo veo gentrificando la zona tampoco. O sea, que digas tú, está hecho exclusivamente para Airbnb y tener tapizado de gringos y cosas de esa naturaleza, o está para desaparecer lo local. Al revés, está propuesto para enriquecer la zona, no que resalte como algo neón en una zona de sillar, sino como que algo que se integre con la zona. Entonces eso está muy padre, porque vuelves a lo de hacer comunidad. O sea, esa señora que mencionas va a tener otra amiguita que viva en el depa 2, 3 pisos a un lado, y el señor y todo, y se platican, y es algo que se pierde mucho, sobre todo en otros edificios que se ven que no conoces a tus vecinos. ¿No los conoces? No conoces porque si no coincidiste en los segundos que te toma recorrer el pasillo o el elevador, ya no lo ves nunca. ¿No hay comunidad? No hay comunidad. Y aquí que se están planeando, proyectando áreas de convivencia, eso es importante, porque la señora se va a salir a ver las aves, a ver las montañas, y va a platicar con la persona que está al lado, y va a hacer comunidad. Sí, realmente queremos lograr que sea como una vecindad del Chavo del Ocho, sin Florinda Mesa, pero sin Florinda Mesa. Sí. No queremos ese tipo de gente aquí, no señor. Florinda a ti no te vendería, pero a las demás sí. Chilindrina, call me. ¿Con qué te quedas de esta plática para ir cerrando este caminito de la plática? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué le quieres decir a la gente? Me quedo muy a gusto del tipo de proyecto que es, porque me decía Caro en un principio, oye, pero cuando vas a hablar del agua, no nos vas a decir que no, este proyecto no es factible. Oye, no sí le dije antes, oye, no vengas con tus planes. Arruinar mis planes, no. Vienen a tapar drenajes ustedes aquí. Pero no, en realidad, o sea, me queda esa certeza y tranquilidad desde siempre que lo hemos platicado, que es un proyecto bien hecho, bien elaborado, es un proyecto que encaja, es un proyecto que, como mencionabas ahorita, Carlos, lo de las densidades, por algo están, es para no variar eso. Oye, ya tenemos en este espacio proyectado, planeado esta cantidad de personas, que es lo sostenible en ese sitio. Entonces, eso es lo importante, porque muchas veces la gente se opone al desarrollo. Yo me acuerdo mucho allá por casa de mis papás, que iban a hacer 2 calles más, está pegada al cerro, y los vecinos protestaron y todo, y total cancelaron el proyecto. Pero yo decía, ¿por qué? Decía, oye, es que van a traer más casas y ruido y todo. Y les decía, ok, ¿y tu casa fue generación espontánea? ¿Así fue formación geológica esa casa en la que vives? ¿O qué? Digo, también hubo afectaciones con tu proyecto cuando tú llegaste a vivir aquí. A todos nos gusta afectar, pero nadie verse afectado. Entonces, eso es algo que siento que no está pasando con este proyecto. Es un proyecto que encaja, no viene a molestar, no viene a no tengo idea cómo se dice, a ser disruptivo en la zona en el sentido de molestia. ¿Sí? Disruptivo en el sentido del original, eso sí. Pero entonces, pues me voy muy contento con este tipo de proyectos. Ay, muchas gracias. ¿Y con qué te quedas tú, mi queridísimo, hablando del agua con Santos? El ingeniero Santos. Pues vamos a ver de qué hablamos en el siguiente capítulo. Pero pues me quedo con lo que ya hemos platicado, que el proyecto busca precisamente sumar y agregar a la zona y no violentar la zona como pues ha sucedido en otras ocasiones, ¿no? Entonces, partiendo de esas experiencias, pues estamos buscando que
el proyecto sume al barrio de Santa Lucía. Vamos a sumar. Muchas gracias. Hombre, Santos, un por gusto, haber venido. gusto, Carlos, Carlos, muchas gracias. Mi Carlos. co-conductor, muchas gracias a todas las personas detrás de cámaras. Ustedes, muchas gracias. Y a todos ustedes por haber estado y escuchando, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente podcast de Caro y su ciudad. Y la ciudad. ¡Caro y la ciudad! Muchas gracias. Gracias, Santos. Gracias, Carlos. Gracias Bye, a bye. todos.